A ver, la historia de Adán en el jardín del Edén yo creo que a todos nos suena, ¿verdad? Es una de las historias más famosas del mundo. Pero, ¿y si esa historia que conocemos tan bien escondiera otra? Una mucho, mucho más antigua. Porque hay ciertas pistas, tanto geográficas como lingüísticas, que apuntan a un origen, bueno, bastante sorprendente. Un origen que no habla de un solo hombre, sino de todo un pueblo. Vale, pues empecemos con una pregunta que la verdad lo cambia todo. ¿Y si Adán no fuera una persona? ¿Y si fuera un lugar? O sea, ¿es posible que la figura del primer hombre sea, en realidad, el eco del nombre de una región antiquísima? Vamos a seguirle la pista a esta idea a ver a dónde nos lleva. Bueno, pues la primera pieza de este puzzle, curiosamente, no la encontramos en un texto religioso o filosófico, no. Está en un mapa. El propio libro del Génesis, de hecho, nos da las coordenadas, el punto de partida geográfico para empezar a investigar. El texto del Génesis habla de 4 ríos que salían del Edén. Durante siglos la gente se ha vuelto loca intentando identificarlos a todos. Ha sido un verdadero misterio. Pero lo interesante es que 2 de ellos sí que los conocemos muy bien. Y esos son la clave para ponerle una chincheta al Edén en el mapa del mundo antiguo. Sí, aquí los expertos lo tienen bastante claro. El Hidekel es el río Tigris y el Perat es el Éufrates. ¡Bum! Esto nos coloca de lleno en Mesopotamia, nada menos que en la cuna de la civilización. Pero ojo, que la cosa se pone mucho más interesante cuando llegamos al tercer río. Y aquí es donde el mapa de repente se hace más grande. Hay investigadores que han conectado ese tercer río, el Gijón, con el que hoy conocemos como el río Karun. ¿Y por qué es esto tan importante? Bueno, pues porque el río Karun resulta que atraviesa lo que fue la antigua y poderosa civilización de Elam, que estaba justo al este de Mesopotamia. Así que de pronto el Edén ya no está solo en Mesopotamia, parece que está en su mismísima frontera con Elam. Y lo que es de verdad fascinante es que la cronología encaja a la perfección. O sea, la fecha que tradicionalmente se le da a los eventos del Génesis, hace unos 6000 años, coincide justo con el momento en el que todas estas grandes culturas, Sumer, Akkad y, lo más importante para nuestra historia, Elam, estaban en pleno apogeo en esa misma zona. Es como si la geografía y el tiempo se dieran la mano. Vale, vamos a dejar el mapa un momento y a centrarnos ahora en las palabras. Porque a veces los ecos de la historia no están enterrados bajo tierra, ¿no? Están conservados en algo tan simple y tan poderoso como el sonido de un nombre. Resulta que en el idioma de los elamitas, ellos no llamaban a su propia tierra Elam. El nombre que ellos usaban era Atamtí. Ese era su nombre. Y hay que quedarse con cómo suena, ¿eh? Escuchad bien. Atamtín. Y ahora, fijaos en esta comparación. Por un lado, tenemos a Adán, el primer hombre, que según la Biblia viene de la Adamá, de la tierra. Y por otro, tenemos Atamti, la tierra de los elamitas. La raíz de esa palabra, Atam, es que es prácticamente idéntica a Adán. La similitud, como mínimo, es muy, muy llamativa. Entonces llegamos al punto clave. ¿Y si Adán no fuera el nombre de la persona? ¿Y si fuera simplemente una adaptación al hebreo del nombre de esa región vecina, de Atamti? Es una idea potentísima. La historia de un hombre podría ser en realidad la memoria de una tierra. Pero es que la conexión se vuelve todavía más profunda, más increíble, cuando nos metemos en uno de los detalles más famosos y, reconozcámoslo, más extraños de toda la historia, la creación de la mujer a partir de una costilla. Pues agarraos, porque resulta que esto también podría ser un eco lingüístico. A ver, para entender esto tenemos que irnos al sumerio, el idioma que se hablaba justo al lado de Elam. En sumerio había una palabra, ti, que tenía un doble significado alucinante. Por un lado significaba costilla, sí, pero es que también significaba vida, o más concretamente, hacer vivir. Una sola palabra para 2 conceptos tan distintos. Vale, pues ahora volvamos al nombre elamita. Atamti. Imaginemos que alguien que habla una lengua semítica, como el hebreo, escucha ese nombre. ¿Qué podría entender? Quizás no capta ese ti como parte del nombre de un lugar, sino que lo asocia con la palabra que conocía de sus vecinos sumerios, costilla o vida. Y así, casi por arte de magia, un malentendido cultural transforma Atamti en Adán Costilla. Y es que esto es sencillamente brillante. De repente, el famoso relato de la costilla ya no parece una descripción de una cirugía mítica, sino el resultado de una especie de traducción creativa. Un juego de palabras que se perdió entre diferentes culturas y que acabó transformando la etimología de un lugar en un acto de creación divina. O sea que resumiendo, tenemos la geografía, tenemos la fonética y tenemos este juego de palabras que es fascinante. Pues ahora vamos a juntar todas estas pistas y añadir una última pieza al puzzle. Una que, ya veréis, refuerza todavía más toda esta conexión. Mirad, hay un texto antiguo, conocido como el Libro de los Jubileos, que le pone nombre a una hija de Adán. Y su nombre es
Awan. Y aquí es donde viene la coincidencia, que es reveladora. Resulta que Awan era también el nombre de una de las ciudades más antiguas e importantes de, ¿adivináis dónde? Pues sí, precisamente, de Elam. Así que, para que quede todo claro, vamos a resumir. Tenemos 4 líneas de evidencia, 4 pistas distintas que apuntan todas en la misma dirección. 1. La geografía de los ríos del Edén, que nos lleva a la frontera con Elam. 2. La similitud fonética entre Adán y Atamti. 3. La pista lingüística, ese juego de palabras sumerio que podría explicar lo de la costilla. Y 4. La conexión del nombre Awan. Cuando juntamos todas estas piezas, lo que obtenemos no es una forma de desmentir el mito, para nada. Es algo mucho más interesante. Lo que encontramos es una nueva capa de significado, una historia oculta que late justo por debajo de la superficie del relato que todos conocemos. Y esta es la gran idea que sale de todo esto, que el relato de Adán podría no ser la historia de un individuo, sino una forma mítica de recordar la historia de todo un pueblo, el pueblo de Elam. La narrativa, lo que habría hecho, es condensar la geografía y la identidad de un pueblo entero en la figura de un único patriarca. Pero a ver, es importante dejar esto claro. Esto no es una prueba definitiva. Es una hipótesis, eso sí, una hipótesis muy sólida. Y lo que hace es invitarnos a leer estos textos antiguos de otra manera, no solo como teología, sino como auténticas cápsulas del tiempo que pueden guardar en su interior memorias codificadas de pueblos y de lugares. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si la historia del primer hombre puede ser en realidad la memoria de una tierra, ¿qué otras historias de pueblos enteros, qué otros mapas de regiones perdidas podrían estar ahí esperando a que las descubramos, ocultas, a plena vista, en esos mitos que todos creíamos conocer de memoria?